La Iglesia Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón presenta, desde San José, Costa Rica, reuniones en vivo. Hermanos, sean bienvenidos en esta noche de culto virtual de este jueves. Le invito a que se reúna con su familia y pueda compartir con nosotros este lapso de oración y de lectura de la palabra del Señor que vamos a compartir. Así que disponga su corazón, y usted que nos sintoniza también, le invitamos a que se conecte y también puede disfrutar de la experiencia de adorar y exaltar el nombre del Señor. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, ahí usted en su casa, donde quiera que esté, y vamos a dar gracias al Señor por este día. Señor, gracias te damos, Señor. Tu palabra dice: nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Solo tú eres digno, Señor Jesús. En esta noche yo bendigo a cada uno de los hermanos que están en sus hogares, a las personas que también están sintonizados viendo este culto virtual, Señor Jesús. Si hay algún hermano que está enfermo o alguna persona, oramos por sanidad. Tu palabra dice que por la llaga de Cristo somos sanos, Señor Jesús. Si hay alguna persona también que está padeciendo de ansiedad, Dios, a causa de todo de esto que ha pasado a nivel mundial, su palabra dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Así que en esta noche levante sus manos, dígale: Señor, te entrego todas las cosas, te entrego mi ansiedad, te entrego mis problemas. Quiero adorarte, quiero ser libre, Señor Jesús. Te exaltamos, Señor y Padre celestial. Santo eres tú, Señor Jesús. Eres digno, Señor. Eres digno, Señor, y te exaltamos y te coronamos con nuestra adoración, Señor Jesús. Santo eres tú, Señor. Bendito eres Dios. Sobre los suyos,
te exaltamos en esta noche, Señor Jesús. A ti sea la gloria y la honra y la majestad, Señor. En esta noche te exaltamos y te adoramos, Señor Jesús. Santo eres tú, Señor Jesús. Bendito eres, Señor. Y Padre Celestial, te honramos y te exaltamos. Dios, te bendecimos en esta noche. Reconocemos, Dios, que eres el Señor de nuestra casa, de nuestra vida, Señor. Y anhelamos coronarte con nuestra adoración, Dios, y decirte gracias, Señor Jesús, porque aunque somos malos, Dios, tú nos das cosas buenas, Dios. Aunque fallamos, tú eres fiel, Señor Jesús. Naturaleza y toda creación, sobre sabios y caminos del hombre, antes del comienzo estás, sobre reinos, sobre tronos, maravillas que el hombre conoció, sobre riquezas y tesoros terrenales, nada se compara a ti, Señor. En la cruz torturado fue, recibió, tomó una flor pisoteada en el suelo. En tu aflicción pensaste en mí, sobre todo. Sobre poderes, sobre reyes, naturaleza y toda creación, sobre sabios y caminos del hombre, donde el comienzo estás, sobre reinos, sobre tronos, que el hombre conoció, sobre riquezas y tesoros terrenales, nada se compara a ti, Señor. En la luz torturado fue y yo recibió, tomó una flor pisoteada en el
pisoteada en el suelo, en tu aflicción pensaste en mí, sobre todo, como una flor pisoteada en el suelo, en tu aflicción pensaste en mí, sobre todo. Señor, te damos toda la gloria en esta noche, Dios. Y si hay alguna persona con ansiedad, con problemas, Señor, hoy enviamos palabras de fortaleza, de consuelo, Señor. Si hay alguna persona enferma, sanidad, Señor Jesús. Si hay alguna persona que no tiene trabajo, oramos por una bendición. Porque tu palabra dice: no he visto justo desamparado ni su simiente que bendiga pan. Pero también dice que tú das lluvia tanto a buenos como a malos. Así que en esta noche bendecimos, Dios, a todas las personas que están sintonizando, Dios, este culto virtual. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Bendito eres, Señor Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor Jesús. Sobrenatural.
Anhelamos que haya adorado a Dios a pesar de las dificultades. No importa la circunstancia. Tenemos un Dios que es sobrenatural, que cuida de nosotros y nuestra familia. Esperamos que este lapso de adoración haya sido de bendición y prepárese para recibir de la palabra del Señor el alimento y el consuelo para su vida. Que el Señor le continúe bendiciendo. Hermanos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva entrega de, todos los jueves tratamos de estar con ustedes y damos gracias a Dios de poder compartir con ustedes la palabra de Dios, que es una alegría poder hacerlo y poder aprender, hermanos, del Señor cada día, porque el Señor es el que nos tiene asidos de su mano y no nos va a soltar, amén. Una vez me contaron una anécdota que quería compartir con ustedes y es referente a un pianista. Un amigo nuestro fue a un concierto de un pianista muy bueno y nos contaba la anécdota con él que sucedió y nos contaba que era un pianista muy bueno, muy fino, tocaba increíblemente. Él quiso después ir a saludarlo y felicitarlo. Y nos contaba que cuando llegó, este amigo de nosotros le dijo al pianista, le dijo, wow, qué increíble como tocas el piano. Daría mi vida por tocar así, tan bien, tan profesional, con ese sentimiento, con esa ligereza en los dedos, qué sé yo. Era un pianista muy bueno. Entonces el pianista se volvió a él y le dijo, ¿sabes una cosa? Exactamente, yo he dado mi vida, prácticamente toda mi vida, para llegar a tocar como estoy tocando ahora. Y eso no ha sido por casualidad. Literalmente he pasado mucho tiempo practicando, desde que me levanto y hasta que atardece, ya casi de noche, inclusive muchas noches he pasado practicando, aprendiéndome cada canción, cada melodía. Y esto refleja, hermanos, esa anécdota refleja cómo nosotros a veces también tenemos que darle al Señor nuestra vida, realmente, si queremos si queremos cosas grandes, cosas diferentes. Y yo sé que usted ama mucho al Señor y yo también lo amamos mucho, pero a veces el Señor pide algo más de nosotros y a veces creemos que solo con nuestra actitud o solo con lo que nosotros hagamos, eso el Señor lo toma en cuenta y nos va a usar así de manera fácil o rápida. Pero déjenme decirles que Moisés supo lo que era pasar mucho tiempo aprendiendo y él era un príncipe, había vivido 40 años en Egipto y Dios había conmovido el corazón de Moisés para libertar al pueblo porque estaba pasando tantas injusticias. Los egipcios los tenían, prácticamente eran esclavos de los egipcios. Ellos construían sus edificios, construían las casas, eran esclavos en todo sentido. Era una mano de obra gratis para el faraón y para el pueblo egipcio. Pero Dios había inquietado el corazón de Moisés porque Moisés, él sabía, ya había llegado a comprender que él no era un egipcio, que
sus padres eran de esta gente hebrea que todo el mundo agarraba o tomaba como esclavos. Y sabía que Dios quería hacer algo, pero en este momento me imagino que él, en su humanidad, no comprendía muy bien lo que Dios iba a hacer más adelante con él mismo y con el pueblo hebreo. Y bueno, me gusta mucho, quiero que leamos, hermanos, en Éxodo 2:11, cuando hay una situación con un egipcio, y esto creo que es el comienzo del ministerio o los preparativos del ministerio de Moisés, y algo que Dios permitió también en la vida de Moisés, así como, hermanos, permite cosas en las vidas de cada uno de nosotros, permite a veces situaciones de las cuales nosotros no comprendemos por qué suceden, pero Dios, hermanos, déjeme decirle que está en el negocio, Dios está en esto, Dios no pasa por alto las situaciones que nosotros sufrimos día con día. Leamos en el versículo 11, dice: en aquellos días, dice, sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos, dice, y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes, viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Y bueno, este fue un hecho que cambió la vida de Moisés. Moisés tomó con sus propias manos la justicia, y bueno, esto lo permitió Dios también, por supuesto, pues Dios se aprovechó de esta situación, pero sabemos que, como dice en Santiago 1:20, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios, y esa no era la forma en que Dios quería libertar a su pueblo, y no era la forma en que Dios iba a utilizar a un hombre como Moisés en este momento de su vida, en el cual tal vez él quería hacer las cosas con su propio método, por decirlo de alguna forma, como a veces nosotros, hermanos, queremos hacer las cosas de Dios a nuestra manera, a nuestra forma. Moisés tenía demasiada confianza en él mismo como para ser útil a los propósitos de Dios en este momento. Nosotros muchas veces queremos hacer las cosas por nuestras fuerzas, es más, queremos ayudarle a Dios a que haga algo, alguna situación que queremos que Dios nos resuelva, o queremos que haga en la iglesia, o qué sé yo, tantas situaciones, hermanos, que pasamos. Pero no es que Dios no quiera ni no nos está escuchando, ni escuche nuestras oraciones, ni nada de eso, sino que Dios toma nota, hermanos. Dios toma nota de todo lo que pasa en nuestras vidas, pero Dios tiene un tiempo para cada cosa. Dios tiene un tiempo para cada situación, y Dios también va a actuar en su momento. Recordemos que el tiempo de Dios no es el tiempo de nosotros. Muchas veces se nos olvida tanto esto, y lo leemos mucho, pero se nos olvida. En Éxodo 2, perdón, ahí un poquito más adelante, sí, sigamos leyendo, el versículo 13, por favor, dice: al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? O sea, lo estaba llamando la atención, y dice, y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés dice que tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Que me imagino el temor que tuvo Moisés en ese momento. Moisés en ese momento tomó una decisión que, hermanos, bueno, pareciera que salió huyendo, tuvo miedo, por supuesto, pero Dios se iba a aprovechar de esa situación, porque a Dios no se le pasa nada. Moisés, bueno, tuvo que ir al desierto,
Pero el desierto, hermanos, fue una escuela para él. Mejor dicho, se fue a la escuela del desierto. Y a veces, hermanos, Dios nos envía a esa escuela del desierto. Nos quita las comodidades y todo lo que nos está adormeciendo como cristianos y nos envía. Vamos hacia la escuela del desierto, a donde vamos a sufrir, a donde vamos a pasar situaciones, hermanos, duras, porque ustedes y yo sabemos que el aprendizaje, hermanos, cuesta mucho y a veces cuesta lágrimas, sudor y cuesta de todo. Así es que, bueno, va a costar, pero al final, hermanos, vamos a aprender, vamos a subir de nivel, a subir un peldaño más en la escalera del cristianismo. ¿Amén? Y Dios quiere, hermanos, allí formar nuestro carácter y formar también otra cosa importante, la confianza en Dios, porque nuestro carácter es una de las cosas en las cuales Dios tiene que formar día con día, y nunca, me imagino, vamos a terminar este aprendizaje del carácter, porque somos personas que cometemos muchos errores, pero somos perfectibles. Para Dios, hermanos, Dios nos ve perfectos, Dios nos ama, nos ve perfectos, y Él quiere que cada día nos parezcamos más a Cristo. Quiere formar el carácter de Cristo en nosotros. Y esto es lo que quería hacer Dios con Moisés al enviarlo a la escuela del desierto. Dios utiliza, bueno, las situaciones, personas, pueden ser su misma familia, hermanos. Dios puede utilizar su familia, los más cercanos inclusive, para formarnos. Yo recuerdo que yo tenía, bueno, un familiar por allá un poquito lejano, pero me había ofendido por algo que pasó ahí. Yo sabía que yo no tenía la culpa de esto, pero Dios me permitió aprender a través de eso, después de pedir perdón a esta persona, que tal vez yo no tenía que hacerlo, hermanos, pero me enseñó, hermanos, a que al pedir perdón uno se libera y uno es la persona más beneficiada al pedir perdón. Entonces, Dios, hermanos, quiere que nosotros aprendamos de este montón de situaciones pequeñas, grandes, y forma poco a poco el carácter de Cristo en nosotros. Nos enseña a ser más sencillos, nos enseña humildad, nos enseña tantas cosas, ¿verdad? Nos enseña también, hermanos, a confiar más en Él, confiar más en Dios y no en nosotros. Moisés confiaba mucho en Él. Él era una persona que había aprendido inclusive el arte de la guerra, había aprendido tantas cosas en la corte, que me imagino que él se sentía una persona muy autosuficiente, una persona segura de sí misma, y no estoy diciendo que es malo sentirse seguro de uno mismo, pero sí en confiar en Dios, confiar primeramente en Dios. Cuando Moisés, hermanos, se sentía seguro en sus propias fuerzas, Dios no le permitió en ese momento servirle, sino hasta después de largos 40 años en el desierto, que, bueno, ya Moisés se había olvidado completamente de quién era, de que era un príncipe, se había olvidado de los perfumes aquellos que se echaban que usaban, perdón, los egipcios, que él también usaba, me imagino. Ya era otra persona realmente. Moisés había cambiado completamente, ya no era un príncipe, ahora era un pastor de ovejas. Y a veces hemos dicho que olía a oveja y olía a un montón de cosas más, porque en el desierto, bueno, hay poca agua, sabemos. Así es que imagínense el olor de Moisés. De hecho, Moisés se hizo un poco tímido, su carácter cambió, y Dios tuvo más bien que después transformar a Moisés
para darle aliento, inyectarle fuerza para que cumpliera la misión que él lo iba a encomendar. Así es que ese Moisés era otro Moisés completamente. En el versículo 1 del capítulo 3 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Entonces ahí se habla de que ya no era un príncipe, ya era un pastor de ovejas. Hermanos, pero Dios ahora sí quería usar a Moisés para encomendarle una misión muy importante. Ya este Moisés era un Moisés humilde, era un Moisés diferente, dispuesto ya a escuchar a Dios primero que a su corazón, de oír primeramente lo que Dios le iba a mandar, en vez de seguir sus instintos como antes, 40 años antes, cuando era un príncipe. Y quiero leer un poquito más adelante en Éxodo 4, versículo 10, donde Dios ya le hace el llamado. Es más, Dios lo obliga a Moisés, porque Moisés no quería. Moisés ya ahora, cuando Moisés ya no tenía planes de servir a Dios, él me imagino que pensaba que ya se iba a quedar ahí con su esposa, sus hijos, con su suegro, con las ovejas, con todo lo que Dios le había dado también ahí, sus bienes materiales, me imagino una finca grande donde vivían. Pero ahora Dios le exige llevar a cabo, hermanos, una misión, y la misión era importante: liberar a su pueblo. Así que leamos en el versículo 10 del capítulo 4 de Éxodo, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. O imagínense, ¿qué Moisés más diferente al Moisés aquel que había vivido sus primeros 40 años de vida? Dice el versículo 11: y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Y el versículo 12 dice: y ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Eso me gusta mucho, hermanos, porque Dios es el que nos guía. A veces tenemos temor de hablar, hemos pasado pruebas, tal vez nos han ofendido por allí, o simplemente hemos sufrido una pérdida de algún ser querido, hemos pasado por muchas situaciones, pero Dios, hermanos, nos da aliento y Él quiere que nosotros vayamos, que demos la palabra, y Él nos va a decir qué decir, cómo hablar y qué decir. Y Moisés, pasó por el molino de Dios, en otras palabras. El molino de Dios, la máquina de Dios. Una vez me contaron una historia de un joven misionero. En ese tiempo él salía apenas del seminario. Tenía un joven de 22 años, 23 años. Y apenas estrenándose como misionero, sí, sabía mucho de la Biblia, había estudiado por 3, 4 años. Y salió con todo el entusiasmo, lo enviaron, fue enviado a Perú. Y él iba contento, pensó que lo iban a tener sirviendo en una iglesia o una misión de una ciudad grande. Y Perú es inmenso, Perú tiene ciudades muy retiradas de miles de kilómetros de la capital, y hay muchísimas costumbres diferentes, indígenas, cosas que tal vez en Costa Rica no las tengamos como en esos países. Pero este misionero joven fue enviado a un pueblo remoto, y él contaba que
bueno, ahí no había que comer, por ejemplo, arroz o lo que comemos nosotros, pan y frijoles, ni todo lo que comemos nosotros, no. Ahí comían animales extraños, había enfermedades, fue perseguido, fue maltratado, pasó tantas situaciones duras, difíciles, y lo pasó durante muchos años. Pero hermanos, déjenme decirles que él cuenta que al cabo de unos 3 o 4 años, cuando regresó a la ciudad a dar parte de todo lo que Dios estaba haciendo en ese pueblo remoto, ya él era una persona cambiada completamente, era una persona madura, era una persona más firme en Dios. Y él cuenta que, bueno, Dios después de eso lo empezó a usar más, empezó a formar otros ministerios, inclusive a fundar iglesias, y Dios empezó a hacer una obra con él muy bonita, porque le faltaba esa experiencia, le faltaba esa vivencia con estas personas, esas situaciones difíciles, de falta de comer, tal vez, comer cosas raras, cosas extrañas, y fue donde Dios realmente se reveló a él. Y él cuenta que, bueno, pasó cada situación, pero todo eso lo agradece ahora, porque dice, ahora sí comprendo lo que es realmente servir a Dios, porque muchas veces como misioneros queremos ir a otro país y tal vez estar cómodamente, ¿verdad? Ese es a veces lo que muchos muchachos jóvenes quieren, ¿verdad? Irse a predicar, pero estar en comodidad. Pero cuando nos quitan, hermanos, las comodidades, ahí la cosa cambia. Y bueno, Moisés ya había pasado por este molino de Dios, por esta escuela del desierto. Y esto lo trajo a él con nuevas fuerzas, lo trajo a él con un corazón quebrantado a Dios y humilde ante él, como dice la palabra. Un pastor dijo una vez de Moisés: durante sus primeros 40 años de vida, Moisés pensó que era una persona importante cuando era príncipe. Durante sus siguientes 40 años de vida, aprendió que en realidad no era nadie. Y durante sus últimos 40 años de vida, vio lo que Dios podía hacer con un don nadie, con una persona que ya se había humillado, que a lo mejor estaba dispuesta tal vez ya a olvidarse del servicio a Dios, de no servirle a Dios, porque tal vez Dios se había olvidado de él por las situaciones difíciles que había pasado. Pero Dios, hermanos, déjenme decirles que quiere usarlo a usted y a mí, y por supuesto que nos va a pasar por la escuela del desierto, por como dijimos ahora, por el molino de él, por la máquina de Dios. Y Dios quiere que nosotros pasemos por ahí, hermanos, para que aprendamos, que le conozcamos más, a no quejarse de las dificultades que muchas veces vienen y bueno, nos quejamos muchas veces, y que es necesario pasar por este desierto, que es necesaria la formación. Y así como el oro y el acero, que son puestos en el fuego por muchas horas y a unas temperaturas muy, muy altas, así Dios quiere que nosotros también pasemos, porque después de pasar por ese fuego, hermanos, vamos a ser personas diferentes, personas maduras, personas que vamos a ayudar a otros. Y esas mismas experiencias duras, difíciles que hemos pasado, también van a servir para que aconsejemos a otros. Quiero leer para terminar, hermanos, en Hebreos 12, cómo tenemos que ir por eso poco a poco, hermanos, paso a paso, caminando con Dios, porque Dios quiere que comprendamos que la vida cristiana es una experiencia con Dios,
y hay de todos los ingredientes ahí puestos, sufrimiento, hay gozo, hay Dios se glorifica muchas veces, claro que sí. Y también, hermanos, Dios quiere enseñarnos, hermanos, a que nosotros nos despojemos, como dice Hebreos. Dice el versículo 1 del capítulo 12, dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y vean lo que dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Dice de todo peso, perdón hermanos, de todo peso, de todas las cosas innecesarias que muchas veces nosotros adquirimos. Pueden ser muchas veces deudas, pueden ser bienes, hermanos. A veces nosotros nos llenamos de cosas y Dios no quiere que vivamos acongojados con tantas cosas que a veces nos quitan la atención de seguir a Cristo. También dice, despojándonos, también dice del peso y del pecado que nos asedia, porque siempre, hermanos, el pecado va a estar ahí, alrededor, el mundo siempre va a estar ahí, en derredor, ¿verdad? Asediándonos todas las cuestiones, ¿verdad? Del mundo. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, con paciencia la carrera. Y de eso se trata, no es del que llegue primero, sino de que lleguemos al final, de que permanezcamos en Dios, de que seamos fieles a Dios, porque hermanos, Dios sabe de todas nuestras dificultades muchas veces, pero hermanos, Dios está trabajando con nosotros. Dios quiere formar nuestro carácter, Dios quiere que aprendamos de todas las pruebas y quiere también que nosotros dependamos solamente de Él. Así es que yo espero, hermanos, que esta palabra haya sido de edificación para ustedes. Quiero orar antes de irnos. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por hablarnos, Señor, de la vida de Moisés. Gracias por entender, Dios, que las tribulaciones, Señor, son nada más, Padre, para aprender, son oportunidades para crecer, Señor, y te damos gracias, Dios, porque tú, Señor, estás ahí viendo, Señor, cuidando, Señor, y Dios, tú tienes tu mano, Señor, puesta ahí, Señor, en los problemas, Señor, en todo lo que pasamos, Señor, pero tú al final te glorificas, Señor. Gracias, Padre, por amarnos, Señor, gracias por enseñarnos también, Padre. Dios, gracias, Señor, por mis hermanos y mis hermanas, por las familias, Señor, que nos están viendo, Señor, al otro lado, Señor. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gracias, hermanos. Los invitamos para los cultos de domingo de las 8:30 y a las 11 de la mañana. Esperamos que nos acompañen y Dios los bendiga. La Iglesia Misión Cristiana Mundial La Rosa de Sarón presentó Reuniones en Vivo. Muchas gracias por habernos acompañado.